tenemos de la palabra de Dios. Si tienen la oportunidad, no le voy a decir que vayan y la compren hoy. Pueden ir a YouVersion y pueden ver, ahí está la palabra hispanoamericana y en español de España. Léanla. Y luego tendrán al final de la presentación un correo y un contacto para que nos den su opinión. Van a ver una manera fresca, dinámica y maravillosamente bella de compartir la palabra de Dios. Así que eso serían la distribución entre vocablos. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque cuando hablamos a nivel lingüístico de la palabra de Dios, igual que otros textos, necesitamos ir revisando las diferentes traducciones que se hacen a lo largo de la historia. ¿Por qué? Primero, porque la palabra de Dios no se escribió en español. Se escribió en 3 idiomas que nos son totalmente ajenos. Ni siquiera utilizaron la tipografía latina que nosotros conocemos, las vocales y las consonantes que tenemos en español. Utilizaron otro tipo de letra. Estamos hablando de otro tipo de cultura. De mí están un poquito más cerca y aún así estamos hablando de Oriente. Son culturas muy diferentes a las nuestras. Ahí estamos mucho más cerca, Ecuador y España, en cuanto a la cultura, porque además España está muy unida a Ecuador. Hubo una época en que había, no hace mucho, en el año 2010 teníamos 2 millones de ecuatorianos en España y es una de las nacionalidades que mejor se ha integrado en nuestra iglesia. Yo tengo que ir enviando fotos cada 10 minutos porque tengo una familia de Ecuador, de Guayaquil, que me está pidiendo referencias y ya me está diciendo lo que tengo que comer a partir de mañana cuando llegue a su ciudad. Así que tenemos mucha relación. Y aunque nos separan muchas cosas, nos une el idioma. Estamos cerca. Yo estoy mucho más lejos de ustedes que de Israel, que de Palestina, que la zona donde se escribió la palabra de Dios. Pero la distancia que hay es mucho mayor. ¿Por qué? Por la cultura, por los idiomas que se escribió la Biblia y por el tiempo que ha pasado desde que se escribieron las Escrituras. Por lo tanto, se hace necesario que constantemente estemos revisando las traducciones que hacemos y las revisiones que hacemos para ser efectivos en la misión que nos ha encomendado el Señor. La misión que tenemos como iglesia es ir y predicar el Evangelio haciendo discípulos, pero tenemos que predicar un mensaje que la gente pueda comprender y por eso trabajamos en actualizar el mensaje del Evangelio. Aquí tienen otra ilustración muy significativa. Los 3 primeros, ¿se ve bien? Sí, es maravillosa la calidad de la imagen aquí. En otros sitios es más complicado. Los 3 primeros libros representan los vocablos que tenían los idiomas en los cuales fue escrita la palabra de Dios en el tiempo que fue escrita la palabra de Dios. Por ejemplo, el hebreo utilizado en el Antiguo Testamento, el hebreo que se llama de Segundo Templo, tenía entre 7.000 y 10.000 vocablos. El arameo bíblico entre 20.000 y 30.000. Y el griego koiné, el más usual que se utilizaba en aquella época, el más popular, entre 50.000 y 60.000 vocablos. Ahora, tengo que matizar que estas cifras son las más aceptadas, pero hay otros autores de los que hemos consultado que matizarían este número de vocablos. Estos son los más aceptados. Estamos basándonos en la palabra de Dios y otros textos que no son de la palabra de Dios, pero son de la misma época. Contratos que tenemos de la época del Antiguo Testamento, contratos de compra y venta de animales, contratos matrimoniales, herencias. Todos esos textos que están ahí en los museos nos han ayudado, sobre todo estos estudios están en inglés. La Universidad de Cambridge ha trabajado mucho todo esto y Oxford nos han ayudado a encontrar el número de vocablos y a tener una idea de cómo era el lenguaje que se estaba hablando en los tiempos bíblicos. Si ahora hacemos el contraste en los 3, hemos puesto estos 3 idiomas, podríamos haber puesto alguno más, pero en francés se habla el francés coloquial entre 60 y 100.000 vocablos, el español, independientemente de sus variantes, sea Ecuador, sea Perú, sea Argentina, sea Chile, sea España, nos movemos en torno a los 100.000 vocablos y el inglés igual, cerca de los 100.000 vocablos.
Esto nos enseña que hay una distancia muy grande. ¿Por qué? Porque la sociedad, a medida que avanza, vamos introduciendo más vocablos en nuestro vocabulario. Por ejemplo, si usted se mira al espejo ahora mismo, los hombres un poquito menos, las mujeres un poquito más. ¿Cuántas cosas podemos citar que llevamos puestas? Zapatos, cordones, calcetines, ropa interior, pantalones, joyas, reloj, aretes. Hay muchas de estas cosas que no existían en tiempos bíblicos. Por lo tanto, vamos añadiendo cosas que para nosotros son de uso cotidiano, pero ahí no estaban. Y también palabras que había de diferentes utensilios, adjetivos, nombres y demás, de elementos que habían en aquella época que hoy ya no existen. Y tenemos que explicar lo que eran. Y tenemos que entender lo que eran. Sobre todo si hablamos en contextos urbanos, yo siempre hago la broma. Yo he vivido muchos años en el centro de Barcelona, en España. Pues como en el centro de la gran ciudad, algunas personas, algunos niños se creen que la fruta crece en la estantería del supermercado, porque no han ido al campo y no han tenido la posibilidad ni el interés muchas veces de saber cómo llegan esos alimentos ahí, ¿verdad? Así que vemos que el lenguaje evoluciona y ahora no quiero aburrirles mucho esta tarde, pero hay algunas cosas que son interesantes que sepamos y que nos indican la necesidad de actualizar las traducciones de la Biblia. Hay evolución en el vocabulario, hay cambios de significado en las palabras, hay neologismos o préstamos. Yo hablaba ahora de champú, yogur y boulevard. ¿Verdad que se utilizan estas palabras? Ustedes las utilizan normalmente, ¿verdad? Pero champú es una palabra inglesa, champú, y la hemos adaptado al español y la hemos interiorizado como española, pero es una palabra en inglés. Yogur es una palabra francesa, no es una palabra española. Y boulevard también es una palabra francesa. ¿A cuántas de ustedes les gusta el fútbol? ¿Qué es un córner? Una esquina, pero llamamos córner, ¿verdad? Hemos ido introduciendo palabras. Estaba escuchando la oración del pastor hace un momento y he ido apuntando palabras que él, mientras hablaba en quechua, ha dicho: oportunidad, conferencia, iglesia, pastores, líderes, evangelio. Todo esto, mientras él hablaba en quechua, son palabras que ustedes han adoptado del español. ¿Por qué? Porque sencillamente o no existían o son más fáciles de explicar o la misma cultura suya las han adoptado ahí. Nos ha pasado en el español y pasa en todos los idiomas. Adoptamos palabras de otros idiomas y las hacemos nuestras. Incluso somos capaces de cambiar alguna letra para que sea más nuestra, como por ejemplo las que tenemos ahí delante. Y con el uso de esa palabra y la aceptación como champú, le añadimos una tilde y aparece en la Real Academia de la Lengua como el jabón que utilizamos para lavarnos el pelo, ¿verdad? Después hay cambios que se suceden más o menos cada 10 años. La Real Academia de la Lengua corrige los cambios de ortografía y puntualización y estandarización del lenguaje. Hace falta que nuestras Biblias estén actualizadas con las normas de ortografía del idioma en el cual están escritas. ¿Por qué? Primero, porque tenemos que hacer un trabajo excelente para el Señor y no podemos tener Biblias que tienen faltas de ortografía. Sobre todo porque cuando llevamos a cabo la misión evangelística y compartimos la palabra de Dios, esas Biblias van a llegar a personas que leen y que conocen. ¿Y qué imagen se van a llevar del pueblo de Dios si les entregamos una Biblia con faltas de ortografía? ¿Ustedes saben que la Reina Valera de 60 está plagada de faltas? ¿Por qué? Porque las normas lingüísticas de los años 60 del siglo pasado no son las de hoy. Han cambiado los signos de puntuación, han cambiado la posición de las comas, el punto y coma, la acentuación de palabras que todavía, las más nuevas que generan discusión en la Real Academia de la Lengua, es más debe ser acentuado, solo debe ser acentuado. Todavía hay discusiones así y nosotros en nuestras Biblias, a medida que esos cambios se aceptan, hemos de ir actualizándolos. Luego hay que contextualizar
cultural y lingüísticamente. Hay cambios culturales, hay palabras que dejan de usarse. Voy a hacer una pregunta. Quien lo sepa no puede hacer gestos, por favor. Que levante la mano quien sepa lo que son las guedejas. Guedejas. ¿Ustedes saben que esta palabra aparece en la Biblia varias veces? Cantar de los Cantares y otros lugares. ¿Sabe alguien lo que son las guedejas? Es el cabello que crece en los laterales, los tirabuzones que crecen, los mechones de pelo. Y dice que la dama se tocaba las guedejas. Cuando dicen esto y no sabes lo que es, pasas corriendo, por si acaso está diciendo alguna cosa que tal. Pero en las nuevas versiones de la Biblia ya pone cabello. ¿Por qué? Porque es un sinónimo que no afecta al sentido de lo que dice la palabra de Dios, pero todos entendemos cabello y ninguno entendemos guedejas, porque guedejas es una palabra que lleva sin usarse en español más de 70 años. Por eso necesitamos, por ejemplos como este, actualizar nuestras escrituras. Y después tenemos que preservar la precisión del significado original de lo que querían decir los autores bíblicos. Para eso a veces es muy difícil decir con exactitud en una sola palabra lo que ellos entendían. ¿Por qué? Por el contexto, por una letra. ¿Por qué? Por ejemplo, hay palabras en griego que cuando se hace una pregunta con condicional, la pregunta ya lleva implícita la respuesta. Y eso nosotros debemos saber traducirlo y a veces es necesario, y en nuestras Biblias están, a pie de página alguna pequeña explicación de eso. ¿Por qué? Porque hemos de hacer ese trabajo de traducción, ¿verdad? Esos son algunos de los motivos por los cuales el número de vocablos es necesario y está relacionado para que tengamos que actualizar textos antiguos. Después, hay una constante evolución del lenguaje. Hay cambios generacionales. Tengo 2 hijos. Os he hablado de Eric, 9 años, pero tengo a Ana, que tiene 19. Está estudiando 2º año de periodismo en la universidad. Yo a veces necesito un traductor para entenderles. Cuando empiezan a hablar, a veces necesito que alguien me explique esos nuevos términos que están utilizando en su forma de hablar. Y me esfuerzo, Y me esfuerzo en entrar en redes sociales, me esfuerzo en ver las películas que ellos ven, me esfuerzo en ver estas cosas, pero hay veces que es inevitable. Yo no hablo como hablan mis padres, ni cuando tenía 15 años ni ahora. Y esos cambios generacionales son naturales, normales, y no podemos hacer nada por cambiarlos. Luego hay avances tecnológicos y culturales. Estamos en una época en la cual, independientemente de la parte del mundo que estemos, todos tenemos acceso a la misma información. Y al final todos hablamos de la misma manera. Todos nuestros jóvenes hablan de la misma manera. Y las influencias externas. Redes sociales, pero además las series que vemos. Hace 3 años, en un viaje a México con la Sociedad Bíblica, daba una conferencia y empecé a ver cómo la gente empezaba a hablarme con términos que nunca me había hablado en México. Y empezaba a decirme cosas en eventos como este un poquito feas, palabras un poquito feas. ¿Y saben por qué fue? Porque había una serie que seguro que muchos de ustedes han visto que se llamaba La Casa de Papel, que triunfó en Latinoamérica y en Netflix. Y muchos jóvenes la vieron y adoptaron algunas de las palabras que allí se decían, que parecían divertidas, pero luego eran muy feas, y las soltaban así donde fuera. Pero nos ha pasado lo mismo en España con otras series, por ejemplo, con la serie de Narcos en México. Cuando llegó a España, todos los adolescentes iban diciendo plomo plata. Son expresiones que nunca hemos tenido, pero han llegado a España por medio de las series, por medio de Netflix, por medio de YouTube, por medio de la globalización del lenguaje y de la comunicación. Así que ya nos encontramos con que cada vez hay menos distancia entre los jóvenes de diferentes partes del mundo. Todos siguen a los mismos youtubers, todos ven los mismos TikToks, todos están accediendo a la misma información.
Pero luego académicamente también pasa lo mismo. Antes estábamos acostumbrados a escuchar clases de los profesores que teníamos en la universidad o en el seminario. Y yo, cuando la Sociedad Bíblica de Ecuador o de México ponen un taller online, tengo la posibilidad de verlo de la misma manera que hay otros temas que no tienen que ver con la Biblia, que pueden ser programas de cocina, tecnología o cualquier otra cosa, que se ven en otros lugares del mundo y se va adoptando el lenguaje. Así que eso es así. Luego, el entorno social donde nos movemos. Hay un refrán en España que dice, no lo digo bien nunca, pero es más o menos que dos que duermen en la misma cama acaban pensando diferente. O sea, acaban pensando lo mismo, ¿no? O dime con quién vas y te diré quién eres. Al final, el entorno social en el que te mueves te contagia y acabas compartiendo con ellos no solamente formas, sino también ideas, ¿no? Entonces, tú te das cuenta de esos cambios. ¿Dónde? En la inmigración, por ejemplo. En la inmigración, yo noto a esta familia, a nuestros hermanos Irma y Darwin de Guayaquil, que viven en España de hace 20 años, que hablan con acento ecuatoriano. Pero a ellos, cuando vuelven de vacaciones a Ecuador, le dicen, ya tenéis acento español, ya hablas como los españoles. ¿Verdad que sí? Que cuando vienen personas que se han ido a vivir fuera, ¿ustedes les notan el cambio? Pues eso nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque el entorno en el cual hacemos la vida diaria nos va contagiando. Entonces, cualquier español que viene a vivir a América Latina y luego vuelve a España, se ha contagiado de ese acento, de ese deje al hablar, de esas palabras características del nuevo lugar donde está. Entonces, todo eso también ayuda a que el lenguaje vaya evolucionando. Y todos estos cambios son cambios que se producen de manera gradual. Pero esto que les acabo de explicar no solo sucede a la hora de acercarnos a la palabra de Dios. Esto sucede a todos los niveles. A todos los niveles. Ahí tienen dos ejemplos. He elegido dos textos contemporáneos. Están en medio del proceso de la creación de la Reina Valera. Entre la Biblia del Oso, la traducción de Casiodoro de Reina, en 1569, y la primera revisión que tiene esta Biblia, ya solamente habían pasado 50 años, 1609, por parte de Cipriano de Valera. En ese espacio ya se empieza a revisar el texto bíblico. Pero miran, fíjese, el Quijote, la joya de la literatura del español del siglo XVI, fue escrita en 1605 y ha tenido a lo largo de la historia muchas revisiones, pero la última de todas ha sido la que la Real Academia de la Lengua le encarga al escritor Arturo Pérez Reverte en 2014 para que los jóvenes continúen leyendo el Quijote en las aulas. ¿Por qué? Porque a mí me tocó leer el Quijote hace 35 años en una versión de 1860 y pico. Y me pasaba más tiempo con el diccionario consultando que el tiempo que podía pasar leyendo un párrafo entero. ¿Verdad que sí? Somos de la misma quinta, 50, sí, por ahí, ¿no? Sí, la misma experiencia, da igual el país. Ahora el Quijote se puede leer y entender. ¿Por qué? Porque se considera que es tan importante para la cultura en español que se ha hecho el esfuerzo de que un escritor de la altura de Arturo Pérez Reverte haga una adaptación para la Real Academia de la Lengua en el año 2014. Esto es en español. Pero en inglés, Hamlet, una de las obras icónicas de Shakespeare, que fue escrita en el año 1603, ha tenido revisiones desde el año 1765. Pero la Universidad de Cambridge, en el año 1860, creó un proyecto para que la obra de Shakespeare se fuera revisando constantemente. Así que empiezan una obra, siguen a la siguiente, y cuando han acabado, vuelven a empezar la primera, porque han pasado varios años y porque no pueden permitirse que la obra de Shakespeare se pierda y que las nuevas generaciones no la lean porque no la entienden. Así que ese es el ejemplo de lo que está sucediendo a nivel de la literatura, y la Biblia es una obra literaria, y de ahí no escapamos de la necesidad de revisar los textos. Y yo les he hablado ahora como editor,
y llevo 22, 23 años de mi vida siendo editor y he trabajado tanto a nivel secular como a nivel cristiano con diferentes textos. Pero es que es necesario que lo hagamos y ahora les voy a hablar como pastor. Es necesario que en nuestras iglesias prediquemos la palabra de Dios con versiones que todo el mundo comprenda. ¿En cuántas ocasiones, pastores que hay aquí presentes, hemos tenido que emplear tiempo que teníamos para predicar el Evangelio en explicar o en traducir lo que quería decir el texto que acabábamos de leer? Yo pastoreo desde hace 21 años una iglesia al sur de Barcelona, en un pequeño pueblecito de 22.000 habitantes, una iglesia muy pequeñita en la que tenemos un núcleo central de miembros de iglesia históricos de unos 35 o 40 y después tenemos otra cantidad más o menos similar que va fluctuando. ¿Por qué? Porque somos una ciudad que no tiene universidad, la universidad está a 15-20 kilómetros, que es donde estudia mi hija, y la industria que tenemos es muy limitada y no tiene alicientes para la gente joven. Yo sé que mis jóvenes cuando llegan a la universidad ya no vuelven a la iglesia. Así que mi trabajo es que sigan firmes en el Señor y el día que se vayan busquen otra iglesia. Pero también pasa con las personas que llegan y buscan un sitio para trabajar, para integrarse y demás, y que no se van a quedar allí. Así que constantemente yo levanto la cabeza, preparo el sermón, oro al Señor y cuando levanto la cabeza, como solo somos 60, 70 personas, yo ya sé si viene alguien nuevo o no a la iglesia. Y no sé si les pasa a ustedes, pastores, pero si yo veo caras nuevas, cambio la forma de predicar. Porque no sé si son creyentes o no, no sé si alguna vez han leído la palabra de Dios o no. Y me parece muy feo estar en la primera fila y girarme a ver si cantan las alabanzas o traen su Biblia. Así que cambio la forma en la que predico para adaptar el mensaje a personas que es posible que nunca hayan escuchado la palabra de Dios. Pero eso es algo que no es nuevo. Y como veo que afirman con la cabeza, pues lo hacemos todos, ¿verdad? La palabra de Dios también nos enseña en diferentes textos, yo he utilizado estos dos de sobra conocidos, cómo la palabra de Dios no vale con ser leída. Sí que todos sabemos historias de transformación y milagros donde personas se han convertido solamente leyendo la Escritura, solos en su casa. Pero la palabra de Dios nos enseña que la palabra ha de ser leída, predicada y enseñada, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Felipe y el etíope, ¿verdad? Felipe corrió hacia el carro, lo había enviado el Señor a aquel camino, y al oír que su ocupante leía al profeta Isaías le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope respondió: ¿cómo puedo entenderlo si nadie me lo explica? E invitó a Felipe a subir al carro y a sentarse a su lado. Felipe tomó la palabra y partiendo de este pasaje de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Otro texto en el Antiguo Testamento. Nehemías, capítulo 8, versículos 1, 2 y 8. Se congregó todo el pueblo de común acuerdo en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés, la que había dado el Señor a Israel. El libro de la ley era leído con claridad y los levitas explicaban su sentido de manera que comprendieran la lectura. Tenemos la responsabilidad de tender puentes entre la palabra de Dios y las personas. Puentes que hagan que la palabra de Dios sea comprensible, que hagan que la palabra de Dios transforme vidas. Pues la palabra de Dios tiene ese poder, pero ustedes y yo sabemos que si a uno de los niños que tenemos por aquí le damos la Reina Valera del 60 para que la lean solos, el Señor no va a transformar sus vidas ahora. Sin embargo, si les damos un texto adaptado para ellos, nos encontramos a niños que en una edad muy bien temprana entienden el mensaje del Evangelio y se bautizan. Nosotros tenemos la responsabilidad como pastores y líderes de predicar el Evangelio y no de hacerlo, si me permiten, de la manera más cómoda para nosotros, sino tenemos que pensar en aquellos que no conocen a Jesús.
en aquellas personas que todavía no han tenido un encuentro con Jesús. Ese es el mandato que nos ha dado el Señor. Y eso es lo que la sociedad bíblica, pónganle el apellido España, Ecuador, Argentina, Chile, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, tenemos que llevar a cabo. Trabajar las Escrituras siendo fieles a los textos originales más próximos que tenemos a nosotros, pero actualizando el mensaje del Evangelio. El mismo Jesús, en una ocasión, tuvo que explicar el sentido de la parábola que acababa de enseñar, porque no estaba de todo claro para los que estaban allí, ¿verdad? Y Señor, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Y esto por qué lo haces así? Y el Señor explicaba el sentido y explicaba lo que estaba enseñando. Así que desde las sociedades bíblicas trabajamos de una manera intensa en actualizar constantemente los textos bíblicos. Somos conscientes del grandísimo hito que ha sido para nosotros la Reina Valera de 1960. Somos deudores, el pueblo evangélico, hispano, latino, de todo el mundo, a esa versión, a esa revisión de la palabra de Dios. Pero de eso hace 70 años. Y cada vez es más difícil que las nuevas generaciones entiendan ese lenguaje. Por eso, siendo conscientes de lo que le debemos a esa versión, hemos ido haciendo revisiones del texto, constantemente para que cada generación tenga la oportunidad de leer la palabra de Dios en esa versión tan importante para nosotros y en otras, y que lo puedan comprender. Les voy a contar una anécdota, porque veo que todos somos muy jóvenes y que no hay nadie aquí que estaba presente en el año 1909, ¿verdad? Y en los años posteriores. Ustedes saben que la Iglesia evangélica la Iglesia evangélica latina, española, a nivel mundial rechazó de una manera virulenta en algunos casos la traducción de la Reina Valera del 60, porque la santa inspirada y casi la que leía Jesús era la de 1909. Las iglesias evangélicas no quisieron en un primer momento la Reina Valera de 1960, la rechazaron, porque no querían moverse de la 1909. Y tardó más de 10 años en, no voy a decir imponerse, sino en ser aceptada por las iglesias la traducción de 1960 sobre esa versión de 1909, cuando fueron cambiando algunas generaciones, entraron nuevos pastores y se dieron cuenta de que esa versión de la Biblia era mucho más actual en su tiempo y esa traducción les ayudaba mucho más en la predicación del Evangelio para el tiempo que les tocaba vivir. Les quiero decir que en muchos países la Reina Valera 2020 ya está a la altura de la 60 y en España, por ejemplo, ya Sociedades Bíblicas distribuye muchas más Biblias de Reina Valera 2020 que del 60, porque los pastores, los líderes, las congregaciones han entendido que si bien es mucho más cómodo seguir recitando esos textos que todos nos sabemos de memoria en la versión del 60, si miramos la misión y si miramos las almas que todavía necesitan conocer al Señor, necesitamos salir de nuestra zona de confort y de esos versículos y de esos textos que nos sabemos de memoria y ver otra forma de enfocar esa traducción de esos textos para llegar a más personas. En México, en Perú y en otros países ya se está introduciendo con mucho éxito esta revisión del texto, en la que yo les invito a leer y les invito a comparar. Yo, una de las grandes experiencias que tengo en el seminario es que estudié en un seminario interdenominacional, que para mí fue una grandísima bendición, porque venía profesores conservadores y profesores mucho menos conservadores, y cada uno de ellos, porque se habían puesto de acuerdo previamente, tenía una preferencia sobre una traducción bíblica. Así que yo me pasé 5 años estudiando algunas asignaturas en la Biblia de las Américas, otra en la Nueva Traducción Viviente, Nueva Traducción Viviente no, la NBI, luego 60, y luego teníamos ya otras traducciones como la del 95. Y eso fue muy gratificante, tener 3 o 4 traducciones delante de mí a la hora de preparar un sermón, porque te ayuda a ver
diferentes acercamientos al mismo texto y sin poner en ningún caso en peligro ese sentido del texto original, sí que ayuda a darte claridad en el mensaje, ¿verdad? Ahí tenemos diferentes propuestas, Biblias de estudio como La Palabra, la Biblia que acabábamos de ver, ahí tienen Ruth y Jonás, lo que les hablaba hace un momento, para niños, de Biblia de lenguaje básico, diferentes textos de las Biblias que estamos hablando. Y ahí tienen un punto para si estamos muy agradecidos de este tiempo y lean esta versión y díganos su opinión. Porque es muy importante para nosotros que los pastores, líderes, maestros, los miembros de nuestras congregaciones nos den la opinión sobre esto. Un detalle, por ejemplo, cómo hemos afinado en la traducción de la Biblia. ¿Cuántos hemos leído en Reina Valera del 60 hablar acerca del temor de Dios? Todos, ¿verdad? Ustedes saben que temor se puede traducir por 8 o 9 palabras distintas, según el contexto. Por miedo, por reverencia, por respeto, por admiración, por adoración. En la palabra, en BLB, en Reina Valera 2020, van a encontrar esas palabras que se acercan un poquito más a esa traducción que podremos darle a la palabra temor. Y así diferentes textos más. No sé cuánto tiempo tenía, yo he terminado, les quiero dar las gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Muchísimas gracias, es para mí un honor y un privilegio. No sé si tenemos tiempo de hacer alguna pregunta o alguien quiere hacer alguna pregunta y yo se la puedo responder, porque también cabe la posibilidad de que hagan una pregunta y yo no sepa responderla. Entonces la envían por email y yo busco la respuesta adecuada. ¿Sí? Mientras lo piensan, decirles que tienen ya la presentación que acabo de hacer con toda esta información. Se la hemos entregado a la Iglesia y el hermano Alex, que ha estado aquí coordinando con nosotros la presentación para que se haga en directo también a través de redes sociales, la tiene y está a su disposición. No es algo que nosotros queramos escondernos para nosotros, es para ustedes y es para bendecir y para que lo puedan ver y lo puedan valorar y ahí ponerse en contacto con nosotros y darnos su opinión. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, la pueden hacer aquí en privado después si no se atreven. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga, que siga bendiciendo su obra aquí. Y me han dicho, espero que sea verdad, sé que es verdad, que no me puedo ir sin comprar artesanías para mi mujer, para mi hija y demás. Y la Sociedad Bíblica ha preparado la agenda para que mañana podamos por la mañana visitar su precioso pueblo y también todas las cosas hermosas que me han dicho que aquí hay. Así que me siento honrado de estar aquí y lo voy a disfrutar mucho. Que Dios les bendiga. Gracias, querido Juan. Hermanos, aquí está el código QR donde ustedes pueden descargar lo que Juan nos pudo enseñar esta tarde. Ahí está su presentación. Con confianza, por favor, descárguenlo. Ahí está toda la información. Y como dijo Juan, vamos a estar unos minutos aquí. Si usted tiene alguna pregunta, acérquese y podemos responderlas. Amén. Y para ir terminando, agradecerles, mis hermanos, que ustedes puedan acompañarnos, agradecer al pastor Antonio, a todos los pastores que nos acompañan, a todos los líderes que están aquí de la iglesia. Gracias por acompañarnos en esta celebración, en esta fiesta, y que haya sido de bendición lo que Juan nos pudo compartir el día de hoy. Amén. Estamos para acompañarles, estamos para servirles y que la causa bíblica siga viva en cada corazón y en cada familia y en cada hogar de esta hermosa ciudad. Amén. No se olviden que en la parte de atrás tenemos a Josué y a Fabricio con las promociones del día de hoy. Tenemos la 2020 y tenemos el lenguaje básico también con las promociones. Amén, pastores. Creo que de nuestra parte como sociedades bíblicas solo nos queda decir muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí. Amén.
Vamos a orar para despedirnos. ¿Estamos bien? Vamos a orar para despedirnos, para agradecer a Dios por esta tarde maravillosa y también bendecir también a Juan con una oración por acompañarnos y entregarnos valiosa información. Amén. Entregarnos esta valiosa información de poder ir acercándonos o acercar la palabra a la nueva generación. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a ponernos de pies y vamos a agradecer a Dios por este hermoso momento. Amén. Señor, gracias Padre por acompañarnos en este hermoso día y también gracias porque hace 200 años tocaste la vida de un ministerio como la Sociedad Bíblica Británica, Señor, que en la vida de Diego, Señor amado Thompson, vino a nuestro país para poder, Señor amado, traer este Nuevo Testamento y que esta palabra, Señor amado, pueda ser de gran bendición para cada uno de los rincones de nuestro país. Gracias porque llegó antes que fuéramos fundados, Señor eterno. Gracias porque esta palabra sigue legado en cada uno de nosotros, mi Dios. Que este legado pase de generación en generación y que podamos, Señor amado, no llegar a cumplir 200, sino los años que tú quieras que podamos cumplir aquí, Dios. Gracias por esta ciudad, gracias por cada uno de los pastores de esta ciudad, gracias porque pueden bendecir sus hogares y que la palabra siga transformando y cambiando vida, mi Dios. Gracias por la vida de Juan, Señor, que nos acompaña en esta semana un poco intensa, mi Dios, pero al final también contentos de que tu palabra o el conocimiento llegue a la vida de cada uno de los pastores y líderes para poder alcanzar a la nueva generación. Yo te agradezco, Señor, por esta tarde maravillosa y abrazamos a nuestros hermanos y damos la gloria solamente a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Les parece si nos tomamos un selfie, hermanos? Amén. Ahí están, no se muevan ya. Ahí estamos. ¿Salimos todos? Ahí estamos. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Pasen por el stand de Sociedades Bíblicas y aproveche el día de hoy, solo por el día de hoy, su Biblia Quichua Imbabura por $15. Amén. Dios les bendiga.